Buenas tardes a todas, a todos. Entonces vamos a dar inicio a la última charla, la última jornada de este ciclo que organizó el grupo de lenguaje del Departamento de Ciencia de la Computación, ¿sí? Sobre las tecnologías de modelos de lenguaje grande, digamos, en particular ChatGPT, ¿sí? Y lo último entonces es un panel que tenemos con invitados, invitadas que voy a presentar ahora, ¿sí? Vamos a partir primero con Christian Buch, que es investigador en neurociencias, trabaja en CENIA, ¿sí? Y Christian va a partir. Después está Magdalena Saldaña, que es profesora de la Facultad de Comunicaciones de la PUC, ¿sí? Y trabaja también como investigadora del Instituto Milenio, Fundamento de los Datos. Después está Martín Cáceres, que es director del Centro de Innovación del Mineduc, ¿sí? Doctor en Ciencia e Ingeniería. Y Felipe Tovar, lo nombré al final porque de la casa, digamos, ¿sí? Es el director del Instituto de Lidia, digamos, el Instituto de Datos e Inteligencia Artificial de la Facultad, ¿sí? Y trabaja en las áreas de aprendizaje automático. Entonces vamos a partir en ese orden, va a partir Cristian, después va a seguir Magdalena, después va a seguir Felipe y terminamos con Martín. Van a presentar entre 5 y 7 minutos cada uno, la idea de hacer una vuelta y luego vamos a recibir preguntas a ustedes para que ellos, digamos, debatan y conversen entre sí sobre sus visiones sobre esta nueva tecnología. Muchas gracias entonces, agradecemos al Instituto Milenio de Datos y a CENIA, digamos, por el artificial, el famoso Transformer, y también tenemos el cerebro humano, que es una red de neuronas biológicas, y nos interesa saber, bueno, es que hay similitud entre esas dos máquinas, por así decirlo, ¿cierto? Es que los principios son similares, los mecanismos son similares, es que el tipo de representación que emergen de estas dos redes son similares también. Y yo creo que un buen punto de partida es tratar de pensar primero en la función de estas máquinas. Me imagino que ya saben que ChatGPT básicamente es un modelo que trata de predecir cuál es el próximo elemento en una secuencia de palabras debido a una historia de esas palabras. Por ejemplo, si en este caso a Cristian le gusta jugar y ChatGPT tiene que predecir cuál es la palabra, en este caso me iría a fútbol, y de hecho por eso estoy sentado, porque me desgarré ayer. No es que quiero faltarle respeto o cualquier cosa, estoy lesionado básicamente. Pero la idea realmente de ChatGPT es una función de predicción, ¿ya? La predicción en una secuencia. Y hay una teoría en neurociencia, que llega a ser una de las más populares también, que es una teoría que se llama el predictive coding, y que esencialmente es algo muy similar. Y la idea, para no entrar en los detalles, es que el cerebro va simulando modelos del mundo, modelos del estado del mundo, y a través de los sentidos va a poder hacer una predicción entre lo que había simulado y lo que está observando, ¿ya? Y la idea es que el cerebro va minimizando esas predicciones de error. Entonces también tenemos una máquina que está haciendo una predicción de la secuencia de los estados del mundo en este caso. Entonces tenemos estas dos máquinas, una que las dos están focalizadas en hacer predicciones de secuencia. Y a través de esa función pasa que generan patrones coherentes y significativos, ¿no es cierto? Tienen meaning también en el lenguaje natural. Pero la verdadera pregunta para nosotros, trabajando en neurociencias computacionales, es que ChatGPT lo está haciendo basado sobre cosas similares del cerebro. Es que hay razonamiento detrás de esa generación de patrones. Es que está basado sobre conocimiento abstracto, representaciones simbólicas y también un aprendizaje composicional. Y esto se puede realmente estudiar como a dos niveles, por así decirlo. A un nivel más implementacional y quizá a un nivel más cognitivo. Y les quiero mostrar todo ejemplo y con eso se acaba mi charla, básicamente. La primera es este concepto de lo que llamaron grandmother cells, neuronas abuelas. Son neuronas que están situadas en el lóbulo temporal medial, que es también donde está el hipocampo, básicamente. Y se dieron cuenta que estas neuronas podían codificar un concepto bien específico. En la prensa las llamaron las Jennifer Aniston cells o las Halle Berry cells.
Y básicamente a esa neurona, si uno le muestra un patrón visual que está asociado al concepto de Halle Berry, van a comenzar a disparar. Pero es un concepto invariante, en el sentido que yo le puedo mostrar cualquier foto de Halle Berry, o Halle Berry escrito también, y esas neuronas disparan. ¿Ya? Entonces, eso se llaman las neuronas abuelas, grandmother cells. Y la idea es de ver, bueno, quizás, qué tipo de representación emerge en los transformers que sea algo similar a eso, ¿cierto? No sé si conocen este paper de Meng y Bao, que de hecho me lo presentó Valentin, este paper, en el cual hay conceptos extremadamente similares a eso, que son neuronas en el Transformers que van codificando conceptos. Y hay métodos para poder taguear las neuronas que están asociadas a un cierto concepto. Por ejemplo, en este caso yo presento la frase The Space Needle is in downtown Seattle, ¿no es cierto? Pero yo puedo comenzar a taguear cuáles son las células que están asociadas al concepto de Seattle, la ciudad Seattle. Y yo puedo editar esa asociación factual, ¿ya? Entonces esas neuronas están asociadas a un concepto bien específico, igual que las grandmother cells en el área temporal, el lóbulo medial temporal. Y eso es muy interesante porque podemos entender estos conceptos de como codificación esparsa, no solamente en el transformer, pero también en el cerebro. Ahora, otro nivel, que es un nivel más cognitivo, este es un paper que salió hace muy poquito, hace quizás 3 meses, en el cual están tratando de hacer una disociación entre lo que es lenguaje y thought, pensamiento, razonamiento. Y ahí también uno puede comenzar a hacer comparaciones entre lo que es ChatGPT y el cerebro humano. Y en este paper, obviamente en este caso era ChatGPT el antiguo, el 3,5, no el nuevo, se dan cuenta que ChatGPT es muy bueno en lo que llaman formal competence tasks, que son todas las tareas que están asociadas a conceptos como fonología, morfología, syntax, etcétera, etcétera, pero es pésimo para lo que es la functional competence, ¿no es cierto? Que es como más modelos del mundo, modelos causales del mundo, también como lo que se llama modelamiento situacional, etcétera, etcétera, ¿ya? Que son cosas más propias a lo que uno podría pensar que es capacidades humanas, ¿ya? Entonces también lo podemos ver a un nivel más cognitivo. ¿Ya? Y para terminar, realmente cuando nosotros estamos tratando de investigar estas dos máquinas, por así decirlo, lo vemos como una sinergia. Tenemos ChatGPT o tenemos los modelos Transformers, tenemos el cerebro. La idea es que hay cosas del cerebro que nos pueden permitir entender lo que está pasando en términos representacionales en ChatGPT, pero al mismo tiempo, como tenemos este modelo ChatGPT, es que podemos entender las representaciones del cerebro también de una cierta forma. Y esto se asocia realmente a lo que David Marr explicaba de los 3 niveles de explicación. Tratamos de entender estas dos máquinas a un nivel computacional, cuál es el problema, a un nivel algorítmico, ¿ya? Cuáles son las reglas que estoy implementando para entender el sistema, y al nivel implementacional, ¿ya? ¿Cuál es la implementación física? Ya. Básicamente, eso es lo que nos interesa a nosotros los neurocientistas computacionales. Y voy a hacer una mini publicidad, si les interesa estos temas y todo, y si quieren hacer un PhD, estamos súper abiertos a tener estudiantes también en el centro. Así que mira, hay pizzas gratuitas. Gracias. Muchas gracias. Ya estamos, ¿seguimos entonces, Magdalena? Sí, sí, no. Voy a... Ahora sí, queremos sacar esto explicando. Bueno, gracias por la invitación y gracias por estar aquí hoy esta tarde. Yo estaba preguntando si a la audiencia se le ofrece algo para que venga, porque tanta gente, como estoy muy emocionada de ver una audiencia tan grande, digamos. Bueno, yo les voy a contar un poco cómo la herramienta ChatGPT y en general la inteligencia artificial se usa en mi área. Como bien decía aquí nuestro moderador, yo soy académica en la Universidad Católica, en la Facultad de Comunicaciones.
Entonces, una de las cosas que a nosotros nos ha preocupado como académicos, digamos, y que es algo que va más allá del campo de las comunicaciones, es cómo los estudiantes pueden usar ChatGPT como para hacer trampa, digamos, para escribir ensayos, como para hacer trabajos que en realidad no requieran de ellos mismos editando el texto, sino que, oh, aquí está el trabajo. Entonces yo leía hace un par de días, y a lo mejor Martín va a hablar de eso, así que no me voy a extender mucho, pero Mineduc lanza guía para docentes. En medio del creciente interés por la inteligencia artificial en educación, el Mineduc ha lanzado una guía con recomendaciones sobre el uso de la tecnología de inteligencia artificial ChatGPT en contextos educativos. La intención es fomentar el uso seguro, responsable, participativo, creativo, crítico y reflexivo de las tecnologías digitales en la educación. Entonces yo revisé esta guía y la verdad es que me pareció muy interesante porque hace hincapié como en los pros y los contras de la herramienta, en explicar que pueden haber sesgos de género, de raza o de todo tipo, digamos, porque está entrenado con información que no necesariamente es información diversa o inclusiva. Y también propone como ejemplos para realizar en el aula, así como, mire, usted podría pedirle al ChatGPT que le genere actividades de este tipo, que le entregue ejemplos para explicar tal cosa. Y la verdad es que yo cuando lo leí dije, oh, esto también lo podría ocupar yo en mis clases, así que me agradó mucho, digamos, porque es algo que estamos discutiendo. Sin embargo, yo tengo doble militancia, porque también soy periodista, ese es mi background, digamos. Entonces, hablo con otros periodistas y hablo con estudiantes de periodismo, y una de las conversaciones es, ¿irá ChatGPT a reemplazar a los periodistas ahora que la herramienta puede escribir noticias? Si uno le pide, escríbete una nota sobre X cosa, lo hacen, y lo hace bien, digamos, lo hace respetando la estructura de la noticia, respetando la gramática correcta, la sintaxis correcta. Entonces, uno ve un poco como la desesperación de los estudiantes, sobre todo los más jóvenes, de que iré a ser reemplazado por un computador. Pero la verdad es que hay hartas cosas que discutir con respecto a eso, desde el punto de vista periodístico, y de cómo aprovechamos la herramienta para nosotros mismos. Entonces, una cosa es, que lo hemos conversado, por ejemplo, supongamos que estamos cubriendo una protesta. Cuando se cubre una protesta, van a haber algunas noticias que son necesarias para la vida cotidiana de las audiencias. Por ejemplo, uno necesita saber si se van a cortar las calles, uno necesita saber si el metro va a cerrar. Esas son noticias que uno escribe de manera automática y que es súper fácil hacerlas y que de seguro ChatGPT puede hacerlo. Pero si uno como periodista quiere entregar información más allá a su audiencia, por ejemplo, ¿por qué está protestando la gente? ¿Cuáles son las demandas de la protesta? ¿Cuáles son las dificultades históricas que alguien tiene que lo lleva a la calle a tirar piedras, o a cortar las calles, o a hacer barricadas, o a bailar? Entonces, ese tipo de cosas, ¿cuáles son las fuentes a las que yo voy a recurrir? ¿Cuáles son las voces que yo voy a retratar en la historia que estoy contando? Eso va más allá de ChatGPT. Y ahí no somos reemplazables como periodistas, digamos. Ahora, tengo aquí un par de pros y contras, y ahí empiezo a cerrar, sobre cómo uno como periodista, digamos, podría usar la herramienta. Entonces, de partida se puede usar como primer paso para resumir información sobre un tema en específico que pueda, por ejemplo, analizar el proceso de encontrar background. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un tema grandísimo, yo obviamente puedo preguntar ¿cuáles son las 5 veces que la Corte Internacional de X lugar falló en favor de X cosa? Y eso es algo que yo le puedo preguntar al ChatGPT y me lo puede dar rápido, y a lo mejor me ahorro un día entero de estar leyendo y analizando y sistematizando información. Y con eso tengo background para darle forma a mi nota. No es que me escribió la nota, es que solamente me redujo un paso que me toma tiempo. Otra cosa que podría hacer es cómo simplificar conceptos que son complicados porque no necesariamente son de la vida cotidiana, sino que son o bien de nicho, o de cosas que tal vez no tienen que ver con lo que la gente normalmente hace, pero que igual podría afectar su futuro. Por ejemplo, un tema que tuviera que ver con avances en la medicina. Siempre son cosas difíciles de explicar en el lenguaje coloquial, por así decirlo. O una implementación de leyes, o el alza o la baja del dólar, por ejemplo, o las consecuencias de una guerra en un lugar lejano, que a lo mejor uno no lo ve como importante o cómo me afecta a mí. Entonces, yo puedo preguntarle al ChatGPT cómo tú le explicarías este tipo de información a tal audiencia. Entonces, uno como periodista puede hacer esas cosas, pero pensando siempre en la audiencia, en cómo informamos mejor a la gente que consume la información, y la sacamos un poco en las redes sociales. Ahora, como contra,
no se puede confiar ciegamente en esta tecnología porque, tal como explicaba Cristian, lo que entrega son respuestas probables. ¿Cuál sería, de una serie de posibles respuestas, la más adecuada para lo que yo le pregunté? Pero no necesariamente es información factual, es información que encuentra en la web, y en la web hay de todo. Entonces, en función de toda la información con la que esta herramienta ha sido entrenada, ¿cierto?, es capaz de entregar una respuesta que eventualmente puede ser imprecisa. Y de ahí viene la responsabilidad mía, digamos, como usuario de la herramienta, de hasta qué punto estoy dispuesto a hacerle fact-check a esa información, hasta qué punto tengo tiempo de verificar, porque si no tengo tiempo, entonces mejor no la uso. No puedo confiar ciegamente en esa información. Por lo mismo, ¿cierto?, se requiere, sobre todo cuando uno hace trabajo periodístico, de un profesional de la información que diga, sí, esto es factual, esto no es factual, esto es verificable, esto está en el campo de la interpretación, esto mejor no lo uso. Lo otro es que a mí me preocupa un poquito en el tiempo de polarización y desinformación en el que estamos, que una plataforma que imita la capacidad de reacción de un ser humano pueda utilizarse para aquellas personas que se benefician de la circulación de desinformación. Porque uno también, yo investigo desinformación también, entonces una de las cosas que uno hace hincapié para identificar noticias o información que no es veraz es cómo está escrita. Pero mira, fíjate, es posible que tenga falta de ortografía, es posible que esté escrita con muchos adjetivos calificativos, es posible que tenga un tono súper conspirativo, es posible que tenga un montón de adjetivos que buscan como ahuyentar o asustar a la población. Por ejemplo, las noticias del COVID, así como, oh, vamos a morir, ya, esas cosas que son como muy alarmantes, normalmente no son reales o no están escritas por un periodista. Y el segundo punto que me preocupa es la monetización. Yo no tengo claro cómo OpenAI va a monetizar esta herramienta, que en este minuto es gratis, pero que me imagino que en algún minuto van a tratar de hacerlo. Y cuando eso pase, no sé cómo se va a compensar aquellas fuentes que se usaron para entrenar a la herramienta. Entonces, si volvemos al ejemplo del periodismo, si el ChatGPT es capaz de escribir una nota periodística sencilla, es porque se entrenó con miles de cientos de millones de otras notas que fueron escritas por un ser humano. Pero ese ser humano nunca va a recibir compensación económica por la contribución que hizo a que se entrenara la herramienta. Entonces, ese tipo de cosas creo que no están decididas y tal vez podamos conversar sobre eso con la audiencia y con el resto. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias Felipe, Claudio, a los organizadores. Gracias a Relela, DCC, Senia y gracias a todo el mundo y a ustedes también por venir a escucharnos. Dividí mis... seguramente voy a ser menos optimista que ustedes, no sé. Seguramente soy más pesimista, pero bueno. Dividí mis impresiones en dos. Primero voy a hablar, bueno, mi área es el aprendizaje automático y voy a primero hablar desde el punto de vista de la investigación del aprendizaje automático y después desde la aplicación desde la ingeniería. Mi primera preocupación es cómo modelos de lenguaje como GPT acentúan las brechas entre investigadores. Queda súper poco claro quién hace la investigación en la era de los lenguajes, los grandes modelos de lenguaje, porque si resulta que lo que sirve tiene un costo del orden de millones de dólares para entrenar, ¿quiénes son los pocos grupos que pueden proponer modelos de lenguaje? ¿Ya? Y si son estos pocos grupos, ¿qué queda para el resto de los investigadores a tratar de entender qué está pasando con este objeto? Entonces, es como un cambio de paradigma en la forma que hacemos investigación, de que nos volcamos ahora sobre un objeto que como comunidad hemos creado a estudiarlo en vez de estudiar la naturaleza. O sea, es un cambio súper fuerte del cual hablamos poco. Además de las brechas que se acentúan por una empresa que se llama OpenAI, que fue fundada hace unos años, creo que 5 u 8, ¿sí? Para de alguna forma democratizar la inteligencia artificial, ¿ya? Para la inteligencia artificial que es abierta. Entonces, no sé qué concepto de abierta tiene una compañía que hace un modelo como esto. Ahora, tampoco hay que agarrar la contra de OpenAI. Fue OpenAI y pudo haber sido cualquier otra porque había una carrera casi que como una guerra, le sacaba la herramienta más poderosa, y igual en 2 semanas es la de Google, no sé, o sea, tampoco es algo particular contra OpenAI, pero siento que el futuro es como medio incierto con respecto a qué hacen los investigadores especialmente en esta área, e investigadores que quieren desarrollar métodos que sean, por ejemplo, interpretables o que tengan alguna garantía estadística para resolver los mismos problemas. Si llegan los modelos de lenguaje y fijan una vara que es súper difícil de alcanzar de otra forma.
Otro punto que creo que es súper relevante en cuanto al quehacer científico es la producción de material científico. La forma en que los científicos expresamos nuestros resultados, las hipótesis que verificamos, ¿cierto? Es a través de artículos escritos, de papers. Entonces, si tenemos un objeto que es capaz de generar a una calidad impresionante y para el ojo no entrenado de forma indistinguible material que puede verse como material científico, donde las citas no corresponden, las citas no existen, los argumentos entre ideas seguramente derechamente no son ciertas, pero suenan bien, sintácticamente suenan bien. Entonces, ¿cómo podemos falsear el descubrimiento científico? ¿Ya? Es súper difícil verificar que un paper que pudo haber escrito un modelo de lenguaje es verdad, porque en el formato paper se lee bonito como paper. Entonces, ¿qué pasa con la credibilidad del instrumento de facto para la verificación científica, que es un artículo? ¿Ya? Y esto va incluso un poco más allá, o sea, la forma en que nos comunicamos a través de libros, a través de emails, ¿cierto? La comunicación verbal, como estamos haciendo ahora, es un poco escasa en estos tiempos, de todo el texto que enviamos. Y de alguna forma, sobre todo los escritos formales, uno piensa algo, lo escribe formalmente, no sé, por ejemplo, le mando un mail a mi jefe, o lo podría decir ChatGPT, escribirle un mail a mi jefe, estoy enfermo, no voy a poder ir, estimado jefe, bla, bla, bla. Y al otro lado el jefe podría leerlo, o podría decir ChatGPT, resúmeme el correo, ¿cierto? Entonces al final el lenguaje no lo ocupamos nosotros, el lenguaje formal, y pasa a ser como una traducción, que la están usando las máquinas. Entonces siento que se nos escapa el lenguaje a nosotros, ¿no? Los inventores del lenguaje. Eso desde mi posición de investigador. Y desde la posición de ingeniero, siento que los modelos de lenguaje hicieron que el aprendizaje de máquinas o el procesamiento del lenguaje natural migrara a un tipo de disciplina que es como súper difícil de entender para la comunidad. No sé, pensando como en física de partículas. Ya, si yo voy a una fiesta y me preguntan qué hace, yo soy físico de partículas, como que no me meten mucha conversa. Pero si digo, por ejemplo, soy historiador, seguramente a alguien que le gusta la historia me va a empezar a hablar de portales. ¿Cierto? Entonces siento que este tipo de modelos pasaron de la primera... ¿Ah? Andrés Bello. Estamos en la Universidad de Chile. Igual un personaje histórico. Entonces, pasamos de una cosa que nadie entiende a una cosa que no sé si ahora todos entienden, pero todos usan. Entonces, el uso en general no viene equipado con el conocimiento necesario para usarlo. Y pasan cosas como lo que mencionaba Magdalena, ¿cierto? Que empezamos a producir material que empieza a distribuirse y no sabemos si es cierto o no es cierto, porque es muy fácil usar, ¿ya? Y no todas las herramientas de aprendizaje de máquinas son así. La mayoría de las herramientas no son así, ¿ya? Son muy difíciles de penetrar en la comunidad aplicada porque hay que ser experto en las herramientas, lo que no está pasando acá, ¿ya? Lo cual es súper bueno para la democratización en el uso de esta herramienta, pero hay que equiparlo con un conocimiento de saber qué está pasando con esto. Y es precisamente porque sabemos que se entrenan con datos que no sabemos cuáles son su calidad. Por ejemplo, yo me pregunto qué va a pasar cuando la web esté poblada de datos de texto sintético. ¿Cómo se van a seguir entrenando estas herramientas cuando se entrenen por unos corpus que son principalmente producidos sintéticamente por ellos mismos? O sea, va a llegar como, no sé, un punto fijo en donde no se va a poder entrenar más porque los nuevos datos van a seguir, van a mantener esta arquitectura en un punto que ya no se mueve, ¿cierto? Y para terminar, último comentario con respecto al uso. Si bien es cierto que el modelo de lenguaje propone una distribución sobre palabras para la siguiente palabra, uno podría entender que el modelo de lenguaje tiene cierta capacidad de modelar lo que no sabe. ¿Ya? Si me entrega una respuesta en forma de distribución de probabilidad, yo podría decir, no está seguro el modelo si la palabra que viene es A con probabilidad tanto o B con probabilidad tanto, entonces me da ambas. Pero yo no entiendo aún de dónde viene esa probabilidad, ¿ya? Si alguno acá tomó hace poco el curso de estadística, esta incertidumbre puede venir desde una fuente epistemológica a una fuente aleatoria, ¿ya? O sea, ciertamente se vieron distintas frases y distintas frases pueden partir igual y terminan en distintas palabras. Entonces uno podría decir, analizo la frecuencia de las palabras que fueron ocurriendo y eso me da los distintos pesos que le doy a la palabra que sigue. Pero lo que puede estar pasando es que el contexto es distinto. Y dado el contexto, la siguiente palabra sabe ciencia cierta, no hay incertidumbre. O sea, yo no sé
si la propuesta del modelo de lenguaje de que peso con distinta probabilidad de distintas palabras es porque efectivamente existe una probabilidad real de que venga alguna de las dos, que sería la incertidumbre aleatoria, o que no sé dónde estoy, y ahí eso sería una incertidumbre epistemológica. Y eso es una, hasta donde yo entiendo, es un área que no está explorada. Gracias. Gracias, Felipe. Gracias. Muy interesantes las intervenciones previas. Me gustaría comenzar, dar la pregunta. Nos hicieron una pregunta que cuáles son las implicancias, ¿cierto?, del ChatGPT para cada una de nuestras áreas. Y muy brevemente, quería primero decir que es súper importante ponerlo en perspectiva. Esta no es la primera disrupción tecnológica en la historia de la humanidad, ¿cierto? Va a ser la última. Y uno, si es que ve los registros, cada disrupción de las tecnologías de la información generan debates súper similares al que estamos teniendo ahora como humanidad, ¿cierto? La invención desde la invención de la escritura. Si uno ve ahí en el Fedro de Platón, hay un diálogo súper interesante en que se muestra que un dios egipcio llega a donde un rey, el rey Tamus, y le da distintos sellos, la astronomía, las artes, y va comentando entonces el rey las implicancias de cada uno de estos dones. Y cuando llegan a la escritura, el rey dice como, no, esta herramienta va a dejarle embarrar en la humanidad porque las personas van a andar hablando como si supieran, pero en realidad van a estar leyendo, sin ejercitar su memoria. Entonces va a ser una sociedad de puros ignorantes, con pretensión de sabios, pero ignorantes, porque leen en vez de pensar por sí mismos. Y eso es súper similar a lo de ahora, ¿cierto?, con la inteligencia artificial. Y bueno, lo mismo con la invención de la imprenta, ¿cierto?, que cambió las relaciones de poder en la sociedad, la forma de acceder al conocimiento. Luego, la radio, la fotografía, más recientemente la invención de los computadores, del Internet. Y en cada uno de estos se dan debates súper similares, porque, por cierto, cambian las relaciones entre las personas y el conocimiento. Se dan debates bien interesantes, pero esta no es la primera vez. Ahora, claro, la pregunta es ¿cuál es el nivel de impacto de esta nueva tecnología? ¿Es como los computadores, es como la televisión, o es como la imprenta, o es como la escritura? ¿Cuáles van a ser las implicancias a largo plazo? Y bueno, yo creo que por lo que hemos discutido hasta ahora, parece que van a ser bien fuertes, tanto por lo conceptual, por lo que significa que hayan máquinas que están produciendo resultados bien parecidos a los resultados que generamos los seres humanos, como también por el acceso. Cuando se inventó la imprenta, ¿cierto?, había unas pocas imprentas. De hecho, en el 2000, cuando se empezó a hacer masivo el Internet, no era tan masivo en toda la humanidad. Hasta ahora. Ahora sí tenemos una herramienta súper poderosa que es accesible para la mayoría de la población humana, ¿cierto? Y eso entonces nos pone en una posición quizás distinta. Bueno, siempre en la humanidad es una constante que creemos que nuestro periodo es más especial de la historia, pero parece que ahora sí. O sea, yo creo que hay que ponderar eso. Ahora, a mí me gusta la metáfora de la tecnología como un amplificador, que al final amplifica las fuerzas y capacidades humanas. Entonces hay que preguntarse qué es lo que queremos que amplifique, depende del sentido y del propósito que le damos. En particular, ChatGPT en educación puede amplificar cosas deseables e indeseables, porque hay distintos ámbitos de cosas, por ejemplo, herramientas de eficiencia. Todo lo que es analítica de datos en educación, se pueden hacer cosas súper interesantes con la inteligencia artificial. La gestión de datos, ¿cierto? Ahorrar tiempo en la gestión, en la preparación de clases de docentes, ¿cierto?, en la corrección de textos, como herramienta de eficiencia es súper interesante. Y claro, también puede amplificar cosas como la desigualdad. Dado que unos pocos tienen acceso o saben manejarlo o tienen las capacidades para sacarle provecho, eso efectivamente puede amplificar desigualdades. O si es que las herramientas están diseñadas con sesgos,
puede excluir a grupos que ya están excluidos, como genera promedio, ¿cierto? Y lo más probable, en base a lo que ha sido entrenado, reproduce sesgos y tiende a homogeneizar el tipo de respuesta, como estos fenómenos de globalización, ¿cierto? Que tienden a uniformar la opinión, eso puede darse también. Y bueno, están los temas que también pueden amplificar la generación de noticias falsas, de plagio, de todos estos vicios, ¿cierto? Que efectivamente se pueden hacer de forma mucho más eficiente con estas herramientas. Pero también pueden ser utilizadas para potenciar pedagogías activas. Esa es la guía que bueno que le gustó, no sé si la han visto. La escribí yo. En realidad la escribió ChatGPT. ChatGPT es un coautor, porque pusimos varios ejemplos que nos da ChatGPT. ¿Lo pusieron? Eso es una... ¿Lo pusieron como coautor? Sí, claro, es como cita, no es que no dice minuto, pero está de referencia en ChatGPT, claro. Pero uno de los ejemplos ahí dice, cada uno de esos está hecho en ChatGPT. Y ahí lo que proponemos es que puede ser un amplificador de las pedagogías activas, que pueden utilizar los docentes en todos los niveles para fomentar la creatividad, el pensamiento crítico, la metacognición, y ahí damos varios ejemplos, porque, no sé, generar preguntas diversas para una clase, generar ideas iniciales de textos para que los estudiantes después escriban, generar debates en clase, pedirle a ChatGPT que resuelva un problema y analizar en conjunto cómo lo hace ChatGPT, entonces de esa forma entender cómo lo haríamos nosotros. Es súper interesante como material cognitivo para hacer investigaciones, que es un listado de ideas, como un complemento en el fondo lo vemos así, como un complemento, como un asistente del profesor. Entonces eso como una herramienta amplificadora. Y hay otro ámbito que es más profundo, que es de redefinición, que es lo más profundo. Al existir esta inteligencia artificial que en tareas cognitivas iguala o supera a los seres humanos y en muchas tareas, claro, uno vuelve a las preguntas que son fundamentales de la educación. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar en un mundo que está ahora con esta especie en todos lados? Entonces, ¿qué es lo relevante de enseñar? ¿Cuáles son las habilidades, las competencias, los conocimientos que son más importantes? Yo hace poco tiempo, y de hecho todavía está vigente, esta idea súper fuerte de la necesidad, si estamos en el DCC, quizás esto no lo debería decir, pero de que haya más gente que programe, ¿cierto? Las habilidades de ingeniería, las habilidades STEM, pero esto yo creo que nos hace pensar que necesitamos también redefinir lo humano y potenciar las humanidades. Necesitamos herramientas para pensar acerca de esto, que son más propios de la filosofía, de la literatura, ¿cierto? De las ciencias sociales. Yo creo que eso necesita un impulso súper fuerte para poder reflexionar más profundamente sobre lo que está pasando. Y necesitamos que los filósofos, ¿cierto? Del mundo de las humanidades conozcan más profundamente cómo funciona la ingeniería, cómo funcionan estos sistemas para poder pensar críticamente sobre eso. Entonces eso es el qué. Después el cómo. ¿Qué tipo de pedagogías necesitamos para enfrentar estos tremendos desafíos? Vamos a seguir enseñando de la misma forma. ¿Tiene sentido los colegios como los concebimos actualmente? Todo eso se cuestiona. Y también lo más profundo es el para qué. ¿Para qué tenemos los sistemas educativos? ¿Qué es lo que queremos cultivar en ellos? Mi perspectiva es que lo que tenemos que hacer es redefinir y fortalecer lo humano. Por ahí debería ir ante el avance de las tecnologías, lo que le queda a la educación, yo creo, y la responsabilidad que tenemos es potenciar lo profundamente humano. Gracias, Manuel. Entonces, para conversar sobre lo que se presentó acá, yo quiero sugerir, por favor hagan preguntas, que las preguntas sean breves, ¿sí? Y las respuestas ojalá sean breves al punto y provocativas, y ustedes las van tomando, digamos, para tratar de ir dialogando sobre esto, ¿sí? Yo quería partir, mientras alguien piensa, quería partir con una, ¿sí?
que es lo que plantea Felipe, digamos, de esta idea del punto fijo, da la impresión que, y lo dicen los viejos mañosos, digamos, mire, los jóvenes ya están perdiendo el lenguaje, no sé qué cosa, y parece como que llegamos a un punto, una asíntota, ¿sí? Pero yo lo que le quería preguntar a ustedes es, desde todo el punto de vista, ¿estamos en eso o no? ¿Qué habría pasado si ChatGPT, por ejemplo, aparece esta tecnología en el medioevo? Que pareciera que faltaba un poquito para que lleguemos donde estamos, digamos. Entonces, ¿se había estabilizado ahí o cómo ven esa curva, digamos? No sé. ¿Seguro nos puedes ayudar o no? ¿Eres lingüista? Sí, No, yo creo que necesitamos eso. No es que lo difícil, ustedes están O sea, es que yo creo que la pregunta, me tomé la palabra, pero yo creo que la pregunta va mucho más allá del GPT, porque cómo evoluciona el lenguaje es súper, estoy creyéndome experto en lingüística, pero siento que es muy contextual y se da de acuerdo a la actividad de cada grupo de personas, ¿cierto? Entonces, yo creo que es difícil desacoplar si el ChatGPT hubiese cumplido en ese momento, cuáles son las cosas, qué caminos toma el lenguaje porque se metió el ChatGPT o porque la comunidad hizo tal cosa, ¿cierto? Pero yo no sé, siendo un experto en lenguaje, cómo evaluar lo que está pasando con nuestro lenguaje ahora y los jóvenes y la interacción a través de Internet, ¿cierto? Y el slang que hay a través de Internet. No sé si es la nueva forma de comunicarse, si es una forma que está exclusiva de su entorno. Ni siquiera sabría decir si el ChatGPT acelera o retrasa eso. Yo quería que ChatGPT de alguna manera venía como a congelar un estado de cosas, ¿no? No, lo que yo quise decir es que si el modelo de lenguaje hace mining de Internet, sí. Y el primer modelo de lenguaje probablemente hizo mining de puro texto generado por humanos, pero a medida el modelo de lenguaje va funcionando, inyecta cosas sintéticas, entonces pueden ser cosas sintéticas que tengan menos contenido, o sea, texto de menor calidad, entonces cada vez estamos entrenando en un sustrato que tiene menos calidad. Eso me refería yo, que no, claro, más que eso no sabría qué decir. Pregunta ya. Y después acá. Para Martín y particularmente para los panelistas también, si han desde el Ministerio evaluado la posibilidad del retraso que generó la pandemia del desarrollo educacional, la construcción o el desarrollo de tutoriales individualizados usando tecnología basada en GPT para niños, niñas y adolescentes. Si lo ven como una posibilidad, ¿cuáles serían las cosas que las teoría que tienen atención para ello? Porque lo he visto en otros lados como alternativas, pero quería ver si desde el Estado estaba pensando en eso. Sí, todavía no, pero yo creo que es súper interesante. Ahora nosotros estamos desplegando un plan, ¿cierto?, nacional de tutorías justamente para eso. Y creo que en ese contexto puede ser súper interesante como asistente. Yo creo que es importante verlo así también. No como reemplazo o como que uno solo puede aprender, porque efectivamente yo creo que esto no sirve tanto a estudiantes que no saben leer bien. Estoy pensando solamente en el rezago lector. Difícilmente le van a poder sacar provecho, pero yo creo que se puede, mediante un tutor humano en el fondo, y que se asista en el proceso de aprendizaje con herramientas como ChatGPT, está súper bueno. Y también, bueno, yo creo que esto va a generar, todavía no lo vemos tanto, pero yo creo que en el corto plazo vamos a ver un salto importante en lo que se llaman los Intelligent Tutoring Systems, ¿cierto? Que asisten el aprendizaje, que hasta ahora son más o menos. Lleva harto tiempo este campo de la investigación, como 20 años. Y hasta ahora no eran tan buenos, pero ahora efectivamente yo creo que se pueden lograr bien buenos, y yo creo que hay que sacarle provecho a este lado. Yo quería comentar algo con respecto. O sea, a mí me parece, no sé si soy el único loco acá, pero me parece sumamente peligroso introducir a ChatGPT en ciertos tipos de educación. Y mi visión de eso es que
si uno, por ejemplo, utiliza ChatGPT como un tutor, básicamente, vamos a formatear a todos los alumnos a pensar de la misma manera que ChatGPT. Si la lógica que seguir es la lógica de razonamiento de ChatGPT, vamos literalmente a formatear a todo el mundo. Y la riqueza humana es la variabilidad de los humanos. Y de hecho, también es como un concepto fundamental de la creatividad. Entonces, sí, hay que introducirlo, pero hay que ser bien crítico a qué nivel. Me parece algo importante que hay que pensarlo así. Por ejemplo, aquí nosotros con Vanontana, el Felipe está desarrollando una herramienta que encuentro que es el buen uso de ChatGPT. Que no es un uso en el cual en realidad uno podría, por ejemplo, los alumnos van contestando, no sé, una pregunta de matemática y una respuesta, y yo con ChatGPT y otras, digamos, un módulo un poquito más grande que eso, pero voy a analizar, oye, es que esta respuesta es coherente o incoherente y por qué. Y ahí yo puedo ayudar al profesor de esa manera, pero sobre todo, ¿no? A mí me parece muy peligroso de decir, oye, vamos a tomar ChatGPT y a ver, analicemos cómo responde ChatGPT porque esa es la buena manera de pensar. Eso me parece que no es la buena manera, no es el camino que hay que seguir. Eso no sería, entonces ChatGPT al final es como una organización de lo que es Google, porque al final cuando esta práctica de que cuando uno no sabe algo, se lo pregunta a Google, lo busca en Google, por ejemplo, o asistentes como Siri, etc. Y yo recuerdo haber leído un artículo escrito en el 2008 que preguntaba pero, o sea, que discutía acerca de cómo si Google lo estaba haciendo estúpido, por esta misma dependencia hacia la herramienta. ¿No sería como lo mismo? Sí, no, pero depende de qué uso haces de Google, ¿no es cierto? Claro. Sí, podría ser de la misma manera, pero también te abre una posibilidad gigante, ¿no? No sé, yo creo que en términos de información, el sistema que tenemos de peer review process para la información científica me parece complejo de salir de ese sistema. Y de la misma manera que se estaba comentando ahí, tú no puedes tomar lo que dice ChatGPT como la conceptos. Felipe, ¿tú querías comentar? Sí, muy cortito con respecto a lo de Google. Yo encuentro que uno de los mejores usos de ChatGPT es como un buscador en esteroides. O sea, básicamente, en vez de ir a Google, poner una pregunta y me lleva a una página y veo la página y tengo que leer, está mal, me devuelvo. O sea, como que rápidamente es como un asistente para buscar súper rápido. Pero es muy distinto en el sentido que estaba comentando Cristian, porque cuando tú estés buscando algo, vas a Google, Google te manda una página y tú en esa página decides si esa información es valiosa o no. Si estoy buscando alguna guía en programar algo y me manda a Stack Overflow y veo que hay una discusión, hay un usuario que tiene harta estrellita, creo. Pero si me dice ChatGPT algo que no sé de dónde vino, que ese es el problema, que no hay trazabilidad como de la fuente, no sé si es un buen buscador. Si hay un humano en el loop, por ejemplo, para enseñar, ya vamos a ver cómo se resuelve este problema de, no sé, de la ecuación de la parábola, qué sé yo. Y ChatGPT responde, bueno, el profesor podrá ver si es una buena explicación y usarla para apoyarse para hacer la clase. Entonces, pero así como que ChatGPT haga la clase, ChatGPT probablemente es mejor que el estudiante estudie solo con el libro, pero no con el profe. Pero ¿puedo decir? Sí. Pero es interesante porque, por ejemplo, estaba viendo una charla de Fusion Law, que es un matemático, pero también un educador en Estados Unidos, que es el profe del equipo Olimpiada de Matemáticas. Y es de Carnegie Mellon. Y entonces le preguntó a un estudiante, le dijo, oye, ¿qué hiciste este verano? Me dijo, no, hice este coso, conecté a ChatGPT a este sitio de tutors de matemáticas. Y entonces le daba las preguntas de matemáticas y le respondía, y bueno, iba agarrando la plata así, el estudiante, hasta que se dieron cuenta que estaba utilizando ese sistema. Y ahí lo cortaron del sistema de tutor. Entonces, en verdad, tuvo no sé cuántos días ahí pasando muy piola. Entonces, no es tan... En verdad es un buen sistema para eso. Por eso es que hay que tener cuidado, porque si lo implementa, vaya a formatear a todo el mundo a pensar de la misma manera, literalmente. Bueno, sí, que tengo un follow-up para eso de formatear a todo el mundo. Y sé que ya están manitas levantadas, pero en realidad yo siento que tal vez le estamos echando como mucha culpa a ChatGPT de cosas que ya están pasando, porque si uno lo piensa, y sorry que justo está ahí el colega del Mineduc, pero
La educación hoy por hoy igual es un formateo de la gente, ¿te fijas? O sea, de decir, ya mira, esta es la forma en que la gente aprende, y si tú no aprendes así, eres un estudiante problema, o tenés problemas de comportamiento, o te vamos a echarte del colegio porque no te sacaste la nota que tenías que sacarte. Entonces como que ya estamos en una sociedad que nos formatea un montón. O sea, ojo con eso, digamos, no es que ChatGPT va a llegar a formatearnos, o tal vez a formatearnos más, pero ya estamos en ese sentido. Y lo otro es que cuando comparamos, ¿cierto?, con Google, igual Google tiene mucho que ver con relaciones de poder. Entonces, cuando uno pone un concepto, por ejemplo, si uno googlea ya, tengo que comprar un pasaje de avión, voy a poner LATAM porque quiero ir a la página de LATAM. Entonces escribo LATAM, lo primero que me muestra son avisos, así como despegar.com, entre LATAM, pero no me muestra inmediatamente LATAM. Entonces, igual ellos están haciendo dinero con nuestras búsquedas, y si uno no es lo suficientemente cauto, no necesariamente entra a la página que tiene que entrar. Incluso si uno necesita sacar visa para ir a un país, y uno pone Visa Canadá, por ejemplo, lo primero que le va a mostrar son sitios que a uno le cobran por ayudarle a sacar la Visa Canadá. No es el sitio oficial del gobierno de Canadá. Entonces, como que a lo que voy es que al final uno debería tratar de entrenar usuarios cautos con lo que hacen, porque así logramos que ChatGPT sea usado de una manera crítica, digamos. Así logramos que la gente no le crea las noticias falsas, así logramos con que Google sea usado como debería ser usado, que las redes sociales, digamos, sean usadas de manera como consciente. Creo que tal vez nuestra labor como educadores y como académicos igual va por ahí, o sea, como cómo logramos que nuestros públicos objetivos, nuestros estudiantes, las familias de los estudiantes sean capaces de usar estas herramientas de manera más crítica y más consciente. Vamos a ir a preguntas, vamos a ir en ese orden de allá. Gabriel, ella, Felipe. ¿Sí? Oye, yo solamente quiero dejar boteando una cosa. Da la impresión que estamos asumiendo que esta es una herramienta universal. ¿Qué pasa si se produce una diversidad de ChatGPTs culturales y de otro tipo? Es decir, cada uno va con su agente. Supongo que la tecnología va a llegar en algún momento a que seamos capaces de cada uno ande con su agente, y por lo tanto en un apoyo a mi visión en esa dirección, digamos. Entonces no es evidente que, no sé qué piensan de eso, que se va a universalizar, que hay un, digamos, un dueño del mundo. Gabriel. Yo quería preguntar sobre el tema que tenía relacionado con la desinformación. Pensaba Magdalena por ahí. ¿Cómo ven el panorama? Yo sé que ya estamos inmersos como en este tema de la desinformación, fake news, y se usa para un montón de intenciones maliciosas. Desde un punto de vista, esto yo lo veo como bien negativo, como que salen todas estas tecnologías de modelos de lenguaje, y también lo que preguntó Claudia ahora, que existe una versión como de ChatGPT que como que sin censura. Entonces, ¿cómo ven el futuro en cuanto a temas de desinformación que impacte como a la sociedad en general? Yo lo veo como ya no condenado. Yo no soy tan negativa, fíjate, porque pienso que en estricto rigor la desinformación ha existido siempre. O sea, desde que un ser humano le dijo una mentira a otro, ya es tan vieja tal vez como el mismo periodismo, ¿te fijas? Entonces, como que por ese lado siempre va a haber. La idea es cómo somos menos vulnerables a ello, creo yo. Entonces, obviamente que uno como audiencia de la información, uno tiene una labor, que es autoeducarse, digamos, ser crítico, tener una dieta informativa balanceada, de no solamente informarme por un solo medio, porque los medios también tienen sesgo, sino que de varios medios, varias plataformas, etc. Pero la verdad es que, si yo bien concuerdo contigo en que obviamente que la herramienta hace que la circulación de desinformación sea más fácil y menos identificable porque está bien escrito, también es cierto que hay otros agentes que pesan más en la distribución de desinformación. Por ejemplo, las autoridades. Entonces hemos visto procesos políticos donde las autoridades desinforman, y es súper difícil para el ciudadano de a pie, por así decirlo, decir, no, es mentira, pero si lo dijo el ministro, pero si lo dijo el presidente de tal partido. Entonces, como que, ¿cuál es la información cuál es la responsabilidad que le atribuimos también a esas personas que tienen una situación de poder en la que sus voces son más escuchadas? Ahí yo creo que tenemos que hincar más el diente que en el chat mismo. O sea, como que si tenemos medios que no están cubriendo la información como corresponde, si tenemos autoridades que están informando cosas que no son factuales o que no están verificadas o que son interpretaciones y que las plantean como real, ese es un problema más grande que el chat sin censura, creo yo. Acá arriba, sí. Bueno, mi pregunta toca algún punto de la pregunta que hizo Gabriel, pero quería como mover al ámbito de la deliberación pública.
Porque OpenAI lanza esta herramienta con una premisa, que es un poco como decir, esto es una puerta de entrada a un conocimiento más democrático, ¿no? Pero al mismo tiempo, por sus intervenciones nos hemos ido dando, y por las intervenciones también de los diferentes speakers que han participado en este ciclo, nos hemos ido dando cuenta de que en realidad es difícil probar la rigurosidad científica y la veracidad de los contenidos que hago. Entonces la pregunta es un poco por cómo ven ustedes la relación entre la existencia de este tipo de herramientas y la calidad del ejercicio democrático o de la deliberación pública. ¿Qué pasa ahí? Ahora, yo diría, nos pone más fuerte la presión, ¿cierto? Y la urgencia de fortalecer la educación, para que las personas puedan tener una perspectiva crítica de lo que consumen, de lo que llega. Entonces yo creo que ese es un ámbito que es la educación, ¿cierto? Y cómo fortalecemos las capacidades para tomar distancia, juicio crítico. Por eso necesitamos una educación mucho más potente. Pero también está el ámbito de la regulación, que eso está bien difícil a nivel mundial. El otro día participé en una reunión ministerial que convocó UNESCO. Claro, los puntos que decía la directora de UNESCO era, bueno, esto ya no es ciencia ficción, en realidad, que nos hace replantearnos lo que es ser humano. Esta herramienta tiene demasiado poder, y como organizaciones internacionales y como distintos países, tenemos que lograr que esto se desarrolle según nuestras reglas y no de los desarrolladores privados. Esa es la invitación que hace UNESCO, pero la verdad es que los países no tienen la capacidad de adaptarse tan rápido ante el desarrollo de tecnologías. Pues en Chile estamos desarrollando la Política Nacional de Inteligencia Artificial, esto es liderada por el Ministerio de Ciencia, pero claro, son procesos que son lentos, mucho más lentos que lo rápido que avanzan las tecnologías. Entonces siempre, no sé, estamos como en una encrucijada. Estamos cargando un peso al desarrollo individual, pero claro, tenemos que avanzar en mejores regulaciones. Yo, pues, muy cortito, en cuanto a la regulación, creo que es un problema tremendo, porque es tan diverso el abanico de posibilidades que hay con estos modelos, desde la naturaleza de los modelos hasta las aplicaciones. Entonces, ¿qué vas a normar? El desarrollo, el uso, que cada modelo tenga o no tenga cierta característica, es muy difícil. Y otro aspecto que además que sea más difícil todavía es que siento que no hay expertos, ¿ya? Los clásicos expertos, no sé si han visto en la última semana las columnas y charlas de Hinton, de Benjo, de Yann LeCun, que ahora lo están funando porque es como como le llaman los doomers, a la gente que dice que existe el riesgo existencial de la inteligencia artificial. Entonces, como que los grandes líderes del área están siendo como desacreditados frente a la ola de nuevos modelos que están apareciendo, y los nuevos líderes son precisamente los que están inventando esta herramienta, que es el CEO de OpenAI, Karpathy. Entonces, como que no tienen piso para decir regulemos porque son sus propios modelos, y los clásicos que fueron los profesores de ellos, básicamente, los supervisores de ellos, encuentro que están dando un discurso que no está siendo bien recibido por la comunidad tampoco. Entonces, no sabemos qué regular y nadie sabe qué regular, o sea, ni los que durante décadas han sido causados. Pero corto, igual hay ciertos principios que se pueden recordar. Hay organizaciones que promueven el desarrollo ético de software, no sé, la transparencia algorítmica. Yo creo que tiene que ver, claro, principalmente con la transparencia, con saber cómo funciona, y eso no lo cumple OpenAI. Claro, saber poder rastrear todos los modelos. No sé, yo creo que hay ciertos principios éticos que podrían tener y que vayan más, o sea, que no lleguen al detalle de la tecnología misma, sino que a un nivel más de abstracción. Por ahí sí se podría avanzar en regulación. Sí, ya, gracias, Claudio. Estaba pensando hace rato una pregunta que pudiera ser un hilo conductual entre lo que se presentó, y escuché en varias charlas un tema, el concepto de que una tecnología es habilitante, pero que también genera brechas, y quería tratar de hacer una pregunta en esa línea.
a simple vista pareciera ser que esta tecnología es habilitante. Son los mismos lenguajes con los que hablamos, podemos condicionar a las máquinas a que hagan cosas. Pero también impone brechas, porque usarla bien no es trivial. Nos engaña que es trivial porque es el lenguaje, pero si uno ve todos los tutoriales que hay de cómo hacer ingeniería de prompt, hay mucho pensamiento computacional involucrado en cómo hacer buenas cosas. Uno tiene que hacer estructura, uno tiene que hacer templates, tiene que hacer cosas tipo expresiones regulares. Entonces quería ver si podían desarrollar un poco esa idea de cómo ven el futuro de educar gente en que sepa usar bien esta tecnología y quizás las brechas que puede generar, etc. Yo tengo una idea con respecto a eso. La primera cosa es que ya no es, como se mencionó, ya no es simplemente predict the next word, ¿cierto? Ya ahora tenemos a todo lo que es aprendizaje por reinforcement learning. Y me parece que justamente lo que va a pasar es que por usuario, literalmente, se va a comenzar a converger al exacto uso de su propio lenguaje para realmente tener lo que él quiere como output. Y en ese sentido lo encuentro problemático. Lo encuentro problemático porque justamente no vamos a llegar como a una meta objetiva. Una meta objetiva de cómo habría que utilizar el lenguaje, por ejemplo. Pero yo pienso que al final, utilizando Reinforcement Learning, no vas a tener ese problema de brechas. Pero en el output, no en el input, por así decirlo. Esa es mi visión con respecto a eso. ¿Felipe? Sí, creo que esa como falsa democratización está presente en todos los elementos tecnológicos. O sea, aquí mismo en la universidad vemos como de repente alguien tiene que llenar 50 archivos PDF que tienen un nombre y un número de horas, por ejemplo, y para ti sería súper fácil hacer un script que los toma todo y los llena, ¿cierto? Entonces las herramientas, si bien son gratis o están para todos, hay una barrera de entrada con respecto a la alfabetización en este tipo de herramientas, que es implícita, que no se dice, ¿cierto? Entonces yo diría que no es algo exclusivo, como decía Magdalena, del ChatGPT, de los modelos de lenguaje, ¿ya? Y es súper sutil, o sea, uno lo puede ver desde, yo lo veo con mi papá son contadores, y de repente veo que en el computador están haciendo unas cosas así como matándose, haciendo una cosa que puede hacerse muy fácil, pero claro, para mí seguramente es fácil y ellos no lo ven, pero esas brechas además están en todas partes, para una misma generación, profesionales de distintas disciplinas. Entonces, es tan sutil, pero al mismo tiempo tan general, ¿sabes? Que yo no creo que pueda resolverse en el contexto del modelo de lenguaje. Yo igual follow up a eso, porque sí, hay brecha de todas maneras, pero yo nunca lo había pensado como lo planteas tú, como la brecha en el prompt, así como que va a haber gente que sea capaz de hacer mejores preguntas al GPT y eventualmente obtener mejores respuestas. Yo lo pensaba siempre en el output. Entonces, tengo este grafiquito que está en la guía del Mineduc, que decía que la UNESCO indica cuándo es seguro usar ChatGPT. Y la única vez que es seguro es cuando no importa que el resultado sea verdadero. Entonces, por ejemplo, el ejemplo era que ya escribamos cuentos, ya hay 100% seguro, de ello nomás con ChatGPT. Pero si importa que sea verdadero, entonces no es seguro. Porque hasta qué punto yo tengo la herramienta de conocimiento, de confianza, de decir esto es verdad, esto no, esto es preciso, esto no, esto es de interpretación, esto no. Y yo creo que ahí siempre van a haber brechas, porque hasta qué punto el usuario tiene el conocimiento necesario para evaluar esa información, hasta qué punto tengo las habilidades, hasta qué punto soy capaz de recurrir a la fuente que me va a ayudar. No es lo mismo alguien que estudia en una universidad que tiene acceso a las revistas pagadas, a los artículos que han sido revisados por pares, y aquel que estudia con Wikipedia. Y que a lo mejor en el futuro va a estudiar con ChatGPT porque eso es lo que tiene. Entonces, claro, democratizamos los accesos de más, pero no es que reduzcamos las brechas, porque las brechas, por lo menos si es una herramienta que necesita conocimiento para evaluar lo que entrega, siempre vamos a tener desigualdades, porque siempre vamos a tener el problema de que no todo el mundo maneja la misma información, tiene el mismo conocimiento, está entrenado para identificar lo que está leyendo. Sorry, lo negativo. Y de hecho ya hay una brecha económica. Hay que pagar para GPT-4. Así que
Claro, los que tienen plata para comprar el 4 ahora están en un nivel, o sea, pueden amplificar mucho más y sobre todo si sabes. Sí, yo lo estoy usando harto ahora para hacer scripts. Yo ya en realidad aprendí a programar y todo, entonces sé Python, pero no lo uso porque si es que me tengo que poner a buscar cómo se hace un script, qué sé yo, porque no lo desarrollo en la práctica. Pero ahora con ChatGPT sí, lo volví a usar, porque como tengo ese conocimiento previo, ya me quiero para tal cosa y entonces me salto un montón de tareas que en realidad le tendría que haber pedido al programador en mi equipo, o sea, sí. Entonces, efectivamente, amplifica las desigualdades y claro, estas brechas previas, esto las amplifica fuertemente. Entonces, ahí de nuevo yo creo que volvemos a la urgencia de tener una educación que habilite a las personas en lo más profundo, en el fondo, y en habilidades de pensamiento superior, y que tengan estos conocimientos conceptuales y prácticos para poder sacarle provecho a las herramientas. Porque si no, efectivamente, se van a disparar más las flechas. Vamos a ir, hay una pregunta de... Ya, adelante, sí. Ya. Juan Manuel Barrios del chat dice, hola, gracias por la discusión. ¿Qué se necesita regular en Chile en relación al uso de IA legalmente o no? Tú planteas eso, ¿no? La transparencia. Claro, hay temas de transparencia, de rastreo, de saber cómo se construyen los algoritmos, de privacidad también, del uso de datos, de dónde vienen, cuáles son las fuentes, entonces si es que hay derechos de autor involucrados, hay todo un tema de cómo se construye la herramienta que ahora no hay regulación ni aquí. Sí, por ejemplo, a mí me parece que las aplicaciones de la inteligencia artificial tendrían que pasar por un comité ético. No es el caso por ahora, ¿no es cierto? Eso sería, yo creo, algo bien bueno. Bueno, te voy a poner en el spot, pero ¿cómo se llama ese proceso que se hizo en Europa, que tienen como un cuadro ético con respecto a la inteligencia artificial que se está empujando, que partió como en 2016? ¿Te acuerdas del nombre? Lo utilizamos en la intro del paper. Y pueden buscarlo en internet. Preguntemos a ChatGPT. Pero hay un cuadro ético ya que está puesto y me parece que si traspasa eso son multas bien fuertes. A ver si hay alguna pregunta más para ir cerrando el panel. Sí. Cuando uno habla de estos modelos del lenguaje, uno siempre hace como paralelo con la mente humana. Cuando uno dice como que habla de redes neuronales, o que la máquina piensa, o que cuando se equivoca está alucina. ¿Creen que es como un error esta como antropomorfización de la máquina y que por ella es como ideas como erradas sobre su funcionamiento? Pero, sí y no. No en el sentido que te permite entender realmente, o sea, comunicar los conceptos. Y sí en el sentido que yo pienso que claramente yo no pienso que están pensando, no creo que hay razonamiento en GPT, hasta en GPT-4 diría yo. Aunque, no sé, los de Microsoft seguramente estarían totalmente, digamos, opuestos a mi posición. Pero sí pienso que te ayuda a poder comunicar algunos conceptos. A ver, yo pensé, ¿qué tan cerca estaríamos como humanidad de desarrollar una inteligencia artificial, pero que sea buena no solo en la competencia formal, sino también en la competencia funcional? Bueno, el GPT-3 no sabía hacerlo, el 4 supuestamente podría hacer cosas de ese estilo, ¿no es cierto? Me gustó mucho el comentario ahí de Felipe con respecto a los tipos de ruido, ¿no es cierto? Y yo creo que sería súper complejo en realidad estudiar eso. Y la razón es porque el input es un input de una frase, de un syntax con un meaning, ¿no es cierto? Y la máquina no sabe separar eso. Y en ese sentido no puedes justamente separar el contexto de la frecuencia de las palabras, porque van en conjunto.
yo cuando analizo esa máquina, así, mi manera de verla es que simplemente es una trayectoria de palabras dentro de un espacio semántico. Se va moviendo así. ¿Ya? Si yo no le pongo ruido a eso, siempre va a ser determinista. Siempre va a ser con un prompt, siempre va a ser la misma cosa. Después le puedes poner ruido a la temperatura de subir y puedes moverte un poquito en ese espacio. Pero eso es lo único que tiene. Y en general me gusta asociar el concepto por ejemplo, cuando Watson y Crick descubrió la doble hélice, salieron completamente de ese manifold de trayectorias en un espacio semántico y se fueron a otro lado completamente. Y eso no tiene la capacidad de hacerlo ChatGPT. El concepto de creatividad, ¿no es cierto? O sea, yo lo veo así como un concepto de creatividad. Entonces, no estoy tan seguro que estamos cerca de algo del estilo. Como estar de tener lo podrías forzar en la máquina, ¿ya? Pero no sería una exploración dirigida, sería una exploración totalmente aleatoria. Y la última pregunta que se me había ido, que venía de hace, que teníamos pendiente acá. Sí, tres cosas. Primero, el tema, cuando hablan de democratizar, igual me hace ruido, porque, o sea, creo que la palabra que usó Felipe recién quizás es más precisa, que es como de habilitar, porque democratizar nos estamos metiendo como un sistema como de organización política, estamos como quizás como tratando de darle como ciertas excepciones que no tienen nada que ver con si está la tecnología o no está la tecnología. ¿Tiene sentido o no? O quizás sí tiene sentido hablar de democratizar en este caso. O sea, hay una implicancia directa que yo no conozco, por eso hago la pregunta. Y lo segundo sobre lo que decían de que, claro, la legislación siempre va detrás de la tecnología. Pero, ¿es realmente un bug eso o es una feature? O sea, antemano quizás es bueno que vayan detrás para no limitar tampoco el desarrollo tecnológico. Y también el cruzar esas fronteras, que al final es lo que decía Cristian recién, lo que hasta ahora nos está diferenciando de las máquinas, de otras cosas. Y lo otro es que si pensamos en la vida como algo súper frío, así, la vida definámosla como metabolizar y reproducirse, ¿ya? Es importante la transferencia de información porque hay algunos mecanismos de reproducción que son más óptimos cuando tenemos buenos sistemas de transferencia de información, y también algunos mecanismos de metabolismo los que pasa lo mismo. Si ese fue nuestro paradigma durante mucho tiempo, ¿ya? De realmente ir evolucionando nuestro ADN, ¿ya? De repente creamos el lenguaje y la estamos rompiendo con el lenguaje, y es bacán el lenguaje porque ya nadie piensa si queremos volar, ahora nos ingeniamos una forma de volar, nadie piensa ya en 50.000 años más, en billones de años más vamos a tener alas. Esa no es la forma en la que el humano está solucionando el problema. El humano dejó obsoleta la evolución con la creación del lenguaje. ¿No será que por el hecho de que estamos tan encerrados en este nuevo paradigma del lenguaje, que quizás no estamos cerrando a otros como nuevos paradigmas? Quizás no es como el finis terrae tener un buen modelo que pueda manejar, aunque hay un buen modelo que pueda manejar el lenguaje súper genial, porque podemos criticar mucho lo que puede hacer y lo que no puede hacer ChatGPT ahora. Si después lo hace súper bien y todo, quizás ese no es el fin. Me gustaría saber qué es lo que piensas, si realmente tiene sentido pensar en un paradigma más allá, en un paradigma de transferencia de información, más allá del lenguaje, de la misma forma en la que quizás antes del lenguaje sí tenía también sentido pensar en el lenguaje. O quizás ya no tiene sentido, no sé qué piensan ustedes. Eso. El prompt de largo. Sí. Ya está, no sé si... Yo puedo hacer un intento. Sí, ya. Este intento de cierre ya. Sí, ahí sí, tiene tres preguntas, así que voy muy al hueso. Primero, hablaste de democratizar. Para mí, o sea, cuando he usado el término, simplemente me refiero a que el acceso sea universal. Acceso universal a esta herramienta y hasta cierto punto incidir en el rumbo de estas herramientas.
O sea, no crear una herramienta que automáticamente va a dejar a un subconjunto de la población fuera. A eso me refiero con democracia. 2, regulaciones. Muchas, en verdad, yo me siento muy perdido en cuanto a la regulación. Una cosa le he dado vuelta y una cosa que creo que es necesaria es que la regulación tiene que ser en el uso y por área. ¿Ya? Que es lo que pasa, por ejemplo, con los bancos. Los bancos, para hacer credit scoring, la superintendencia, esto estoy hablando hace unos años cuando yo trabajé en un proyecto así, permitía que se usara un modelo de regresión logística. Nada más complejo que eso. ¿Ya? Entonces ese es un criterio, por ejemplo, porque ellos entendían ese modelo. Seguramente ahora es más laxo, pero tiene que ser como súper del nicho de esta aplicación y estos son los criterios. Pedir conceptos universales creo que es difícil y en particular lo de transparencia creo que es un caso que vale la pena analizar, que va justamente en la dirección de lo que tú dijiste de frenar el desarrollo. Lo que hay que regular es la aplicación, no el desarrollo, ¿ya? Porque si uno entra a regular el desarrollo, entra directamente a atacar el quehacer científico. Nosotros queremos crear cosas, y no podemos estar como con un Big Brother arriba que nos dice estas líneas no las pueden cruzar. Y la transparencia en ese punto ya pone un límite estructural. Una de las razones por las cuales estas redes han funcionado es porque están extremadamente sobreparametrizadas. Entonces, queda la pregunta si arquitecturas más simples pueden resolver el mismo problema. ¿Sí? Y eventualmente, a nosotros nos gustaría que construyéramos modelos que son capaces de superinteligencia. Entonces, si estamos pidiendo que un modelo tenga la característica de ser superinteligente, o sea, más inteligente que el humano, no podemos pretender entenderlo, porque está más allá de nuestro entendimiento. Entonces, limitar que todo sea entendible por humanos es truncar el desarrollo científico, pero sí en las aplicaciones. Y el tercer punto del lenguaje como otro medio de comunicación, se la prefiero dejar a mis colegas, pero también apuntaba un poco en la idea de un comentario que hice al final que no alcancé seguramente a terminar, que es que, claro, el lenguaje es una cosa que hemos construido nosotros, ¿cierto? Pero resulta que ya no lo estamos usando en el contexto de estos modelos de lenguaje. Estamos pasando la instrucción al modelo de lenguaje, el modelo de lenguaje crea el formato que nosotros hemos establecido durante tiempo, al otro en el otro extremo lo toma otro modelo de lenguaje y de nuevo resume y se lo pasa al humano. Entonces, el lenguaje ya no lo estamos usando nosotros. Ese es un miedo que a mí me da. Y me gustó la analogía que hiciste también con respecto a la evolución, que pasó a ser genética, cognitiva, y de ahora para adelante no sé cuál es la evolución. O sea, nos convertimos en las máquinas y seguimos, y con eso, bueno, parcial. Ya, pero no quiero hacer nada. Ya estamos. Ya aplaudimos de nuevo al panel. Muchas gracias a todos por haber aceptado participar en este panel, por la excelente, digamos, disposición a responder, a presentar las ideas. ¿Sí? Y agradecemos a todos y a todas quienes estuvieron escuchándonos. Agradecemos a los auspiciadores, no son auspiciadores, son quienes apoyan acá. Y al DCC, por supuesto, y a que nos acoge acá. Ya está, gracias.